Hola estudiantes, les habla nuevamente su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y en esta ocasión entonces vamos a analizar el procedimiento en la contabilidad que se debe seguir cuando se hace la cancelación de la nómina. Previo a esta exposición habíamos analizado a través de unos 3 videos cómo se elaboraba una nómina y cómo se procedía a su contabilización. Recuerden ustedes que en esos ejercicios habíamos hecho la causación de la nómina, es decir, se reconoció en la contabilidad, se registró en la contabilidad todo lo que tenía que ver con el gasto salarios, cuentas por pagar y todo lo demás, pero vimos que se dejó por pagar, es decir, no se le canceló directamente al trabajador. El propósito en este momento entonces es observar cómo se procede cuando ya se giran los dineros desde el banco o desde la caja, si se paga en efectivo la nómina, cómo se procede en la contabilidad cuando se presenta eso. Para ello les he preparado entonces este ejercicio donde he traído de los ejercicios anteriores, de los videos anteriores, he traído las cuentas mayores. Observen ustedes que si se regresan a los videos anteriores, allí encontrarían unas cuentas mayores. La primera sería cuentas por pagar, salarios por pagar. Recuerden que la cuenta cuentas por pagar pertenece al pasivo, es decir, a las deudas que tiene la empresa, ¿cierto? También encontramos que hay otra cuenta del pasivo allá en esos ejercicios de las otras exposiciones que nos hablaba de cuentas por pagar de aportes a la salud. Recordemos que acá habíamos registrado los valores que le habíamos retenido a los trabajadores con destino al Sistema General de Salud. Y claro, se le retuvo al trabajador, pero ese dinero no es de la empresa, o sea que la empresa se lo está debiendo al Sistema General de Salud. Por eso el registro era una cuenta por pagar al Sistema General de Salud. Pero adicional a lo que se le retenía al trabajador, recordemos que también en esta misma cuenta mayor registramos este valor, que era lo que le correspondía a la empresa, a cargo de la empresa, de bolsillo propio, aportar al Sistema General de Salud por tener estos 3 trabajadores allí vinculados, ¿cierto? Entonces encontramos esto que la sumatoria de esos 4 partidas nos daba que la empresa terminaba con una deuda a favor del Sistema General de Salud de 493.000 pesos. Lo mismo entonces podemos decir de las deducciones que se le hicieron a título de aportes al Sistema General de Pensiones a los 3 trabajadores que teníamos en la nómina, ¿sí? A cada uno de ellos se les retuvo estas partidas, entonces son platas que no pertenecen a la empresa, la empresa se las retiene de la nómina, pero se las debe girar al fondo de pensiones. Esto es lo que se le retuvo a los trabajadores. Finalmente, entonces, en la misma cuenta encontramos el valor que de bolsillo propio la empresa tiene que cancelarle al fondo de pensiones. Es decir, no le debe solamente lo que le retuvo a los trabajadores, sino que además de eso también le debe al fondo de pensiones, debe el porcentaje correspondiente a cargo de la empresa. La sumatoria de todas las 4 partidas daba 631. Y recordemos también que en ese ejercicio de nómina habían unas retenciones a 2 de los empleados con destino al sindicato de la empresa. Entonces, otra vez, resulta que de la nómina se le deducen estos valores a los empleados, pero esos valores no son de la empresa, son del sindicato. Entonces, mientras no se le pague al sindicato, es una cuenta por pagar al sindicato, el saldo era 20.000 pesos. Asimismo, podíamos ver en la cuenta de salarios por pagar que el total que se le adeudaba a cada trabajador lo tenemos acá, ¿sí? La sumatoria de los 3 me daba 3.749.000, que es lo que en este momento en la causación de la nómina hemos calculado se debe a título de salarios por pagar. ¿Qué sigue en este momento? Contabilizar el pago de estos dineros que se deben. Miramos entonces cómo se hace. Empecemos con los salarios por pagar. Entonces ya está la nómina causada y contabilizada. Ahora vamos a contabilizar el pago de la nómina, ¿cierto? Entonces
procedemos de la siguiente manera. En el libro diario, acá vamos a trabajar el libro diario, vamos a registrar el pago de este 1.033.700 que se le debían a fulanito por la nómina de ese mes. Entonces, claro, aquí yo también necesito mover unas cuentas. Entonces, lo primero que hago es traer la cuenta que voy a cancelar. Miren que en este momento yo le debo a fulanito 1.033.700 que está dentro de la cuenta que se denomina cuentas por pagar, salarios por pagar. Entonces, tengo que mover esa cuenta. Lo que hago es que la traigo acá, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Recordemos esto. Yo tengo este valor acá, lo quiero disminuir, sí, porque lo quiero pagar. Entonces yo recuerdo lo siguiente. Habíamos dicho que las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, de los costos y de los gastos tienen unas dinámicas, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, si vamos a disminuir un pasivo, yo lo tengo que disminuir por la columna del debe, porque el pasivo se aumenta por la columna del haber, pero se disminuye por la columna del debe. Entonces, si yo le pago a fulanito el 1.033.000, quiere decir que estoy disminuyendo mi cuenta por pagar, la estoy rebajando. O sea que tengo que hacer uso de la columna del debe. Eso es lo que tengo que hacer acá, ¿sí? Traer a la columna del debe este valor, el 1.033.700. Coloquémosle acá el nombre a la columna para que no nos confundamos. La columna del haber, ¿sí? Muy bien, entonces yo me pregunto, bueno, ya disminuí la cuenta por pagar. ¿Y cuál fue el origen de esa cancelación? ¿De dónde saqué yo el dinero para pagarle a fulanito? Lo tuve que haber sacado de una de dos partes. Pudo haber salido del banco o también pudo haber salido de la caja, si es que yo le pago a los trabajadores en efectivo. Imaginémonos, por ejemplo, que le vamos a pagar con un cheque. Entonces vamos a manejar la cuenta que se llama bancos, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que le estamos cancelando a fulanito 1.033.700. Este es el registro en la contabilidad. Cuando yo le cancelo lo que previamente había causado como salarios por pagar a fulanito. Vamos a recordar aquí brevemente esto de la dinámica. Recuerden que yo les decía, hay unas cuentas que se aumentan por el debe y otras que se disminuyen por el haber. Vamos a repetir esto. Entonces tenemos que las cuentas del activo, ¿sí?, de los gastos, de los costos, decíamos así, se aumentan por la columna del debe. Y enseguida hacemos un análisis acá para que vean cómo es este asunto. Mientras que las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio y las cuentas de los ingresos se aumentan o se incrementan en su saldo por la columna del haber. Bueno. Entonces, pensemos en lo siguiente. Miren esto. Estábamos diciendo, yo le debía a fulanito 1.033.700. Se lo debo, ¿cierto? Y quiero disminuir porque le quiero pagar con un cheque. Entonces voy a disminuir la cuenta por pagar. Entonces yo hago el siguiente análisis. Esta cuenta que es del pasivo, esta cuenta es una cuenta por pagar, es del pasivo. Nosotros sabemos que las cuentas por pagar se aumentan por el haber. Si yo la quiero disminuir porque la voy a cancelar, entonces la tengo que disminuir por el debe. O sea que lo que estamos diciendo es que si yo hago un registro a una cuenta del pasivo en la columna del debe, lo que estoy haciendo es disminuyendo ese pasivo, ¿sí? Disminuyendo ese pasivo. Miremos entonces el efecto de estos asientos que acabamos de hacer en el libro mayor, ¿sí? Miren esto. Ustedes acaban de hacer este registro donde dijeron, yo le estoy pagando la cuenta por pagar, salarios por pagar a fulanito en 1.033.700. La plata salió de los bancos, ¿cierto? Entonces, hacemos este registro que hay en la columna del debe aquí a la cuenta que tenemos la cuenta mayor, salarios por pagar, que es esta cuenta que tenemos acá. Entonces dice, es un registro en el debe, o sea que yo la tengo que registrar acá, la tengo que traer acá, ¿sí? Observen el efecto.
paso acá a la columna de los débitos. Cuando yo vengo y le hago la sumatoria a esto, entonces encuentro que tengo unos créditos que me suman 3.749.000 y unos débitos que me suman 1.033.700. Yo quiero saber cuál es el saldo de esta cuenta. Entonces yo hago lo siguiente, yo hago el análisis. ¿Cuál de las dos columnas es la mayor? A la mayor es la columna del haber. ¿Sí? Entonces a la mayor le resto la menor. Entonces vengo y hago esto. A la mayor le resto la menor. Y observen lo siguiente, este que es el saldo de la cuenta, ¿sí? Este que es el saldo de la cuenta, me disminuyó. Miren que el saldo estaba en 3.749.000. Cuando yo debité la cuenta por pagar en 1.033.000, el efecto fue inmediato, fue este, que la cuenta por pagar se disminuyó, porque usted le hizo un asiento débito a una cuenta del pasivo. O sea que aquí es donde podemos ver que se cumple esta gráfica que les he dejado acá, ¿sí? Una cuenta del pasivo se disminuye si le haces un débito a esa cuenta del pasivo. Procedamos ahora a contabilizar el pago a Peranito. Entonces, a Peranito, miren que le debíamos 876.000. Vamos a hacer eso, vamos a pagarle. Claro, tengo que afectar la cuenta donde tenía registrado ese valor que le debía, es decir, la cuenta salarios por pagar. ¿En cuánto? En lo que le debo, en 876. ¿El dinero de dónde salió? Salió de los bancos, ¿cierto? ¿Y cuánto le pagué desde el banco? Le pagué lo mismo que tenía ya pues por pagar, 876, ¿sí? Entonces, observemos que nuevamente se presenta un débito en una cuenta del pasivo. Otra vez, si hay un débito en una cuenta del pasivo, quiere decir que lo estamos disminuyendo. ¿A quién? Al pasivo. Estamos disminuyendo el pasivo. Veamos si sí se disminuye. Me ubico aquí y le voy a decir, acá voy a traer el valor que he registrado en la columna del debe a esa misma cuenta. Y observen el efecto que tiene sobre el saldo de la cuenta. En este momento vale 2.716, después de que hago el registro, se disminuye a 1.840.000. Finalmente digo, bueno, le voy a cancelar a Mengano. Entonces tendré que pagarle lo que le debo a Mengano. Como el valor lo tengo registrado en la cuenta de salarios por pagar, esa es la cuenta que voy a debitar, el dinero va a salir de los bancos, ¿sí? Y el valor que le voy a cancelar es el saldo que le quedé debiendo a Mengano, ¿sí? 1.840.000 y el valor salió de los bancos. Otra vez el efecto es que si yo estoy haciendo aquí un débito a una cuenta del pasivo, quiere decir que estoy disminuyendo el pasivo porque estoy haciendo un registro aquí en la columna del debe, ¿cierto? Veamos entonces, traslademos este 1.840.000 aquí a la cuenta mayor. Entonces yo le digo, vamos a traer esto desde acá, desde el libro diario. Y miren lo que pasa aquí con el saldo, ¿sí? Antes del registro yo tengo allí un saldo de 1.840.000 tipo crédito, es decir, en el haber. Después del registro me queden ceros. Ahí es donde uno entiende por qué se afirma que los pasivos se disminuyen cuando se hacen registros en la columna del debe, ¿cierto? Muy bien, observen pues que hemos trasladado los valores correspondientes a cuentas por pagar, ¿cierto? Pero no hemos dicho nada de la cuenta de bancos, ¿sí? Claro, tendremos que registrar estos asientos de la cuenta de bancos que hemos hecho en el diario a una cuenta mayor que se llame igual, ¿no? Que se llame bancos, ¿cierto? Entonces tendremos que hacer esto. Si aquí hay un crédito, entonces yo quiero trasladarlo aquí a la columna del haber. Lo mismo hago con el giro que se le hizo al segundo funcionario y lo mismo con el tercer pago que se hizo en cheque, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que yo al banco le estoy sacando una plata, claro, le estoy girando cheques a mis trabajadores, estoy retirando del banco 3.749.000. Resulta que el banco es una cuenta que pertenece al activo, ¿sí? Y nosotros aprendimos que las cuentas del activo se crecen, se aumentan cuando hacemos registros en la columna del debe. ¿Qué pasa cuando hacemos registros aquí en la columna del haber? Entonces pasa que se disminuye una cuenta del activo, ¿sí? Y claro, uno lo entiende, si yo estoy girando cheques, si estoy sacando plata del banco, si la estoy sacando es porque la cuenta del banco se me está disminuyendo, ahí es donde se entiende esto.
Muy bien, pasemos ahora, ya hicimos el pago de la nómina, ¿sí? Ya le entregamos los cheques a los trabajadores. Resulta que el asunto no termina ahí, el asunto no muere ahí, porque nosotros también tenemos que girarle un dinero al, a las EPS y al fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces tendremos que hacer lo siguiente, tendremos que venir y decir, bueno, vamos a cancelar un pasivo. ¿Cuál es el pasivo? Este pasivo, ¿sí? ¿Y de dónde va a salir la plata? La vamos a sacar de acá de la cuenta de bancos, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a cancelarle a la EPS? Le vamos a cancelar, imaginémonos que solamente hay una EPS atendiendo a todos los trabajadores, entonces vamos a girar un solo cheque. Entonces le vamos a girar todo el valor que le debemos, ¿sí? Todo el valor, 493.542. ¿De dónde sale la plata? Sale del banco, ¿cierto? Sale del banco. Muy bien, ¿qué sucede en una cuenta del pasivo cuando yo registro un valor en la columna del debe? Entonces veo aquí el pastelito y me doy cuenta que el pasivo se disminuye, ¿cierto? Entonces este valor que he registrado en el diario lo quiero pasar aquí a la cuenta mayor. Entonces yo le digo, voy a traer estos 493, totalizo y encuentro que yo tengo acá que la columna del haber vale 493 y le voy a restar lo que hay en el debe. Entonces mi cuenta quedó saldada, quedó en cero, ¿sí? Quedó en cero, ¿de acuerdo? Entonces ya hicimos el traslado al libro mayor, entonces le ponemos el amarillito. Lo mismo vamos a hacer con los valores retenidos y a cargo de la empresa que tienen que ser girados al fondo de pensiones. Vamos a contabilizar el pago al fondo de pensiones. Entonces tengo que afectar la cuenta donde tengo registrada esa deuda. Cuentas por pagar, aportes a pensiones. ¿En qué valor tengo que afectar esa cuenta? Pues en lo que le debo al fondo de pensiones. Imaginémonos que es un solo fondo, ¿sí? Que vamos a cancelarle un solo cheque. ¿Y de dónde sale el dinero? Sale aquí de la cuenta de bancos, ¿cierto? ¿En qué valor? Pues en lo que le debía, ¿sí? Ahora traslademos estos 631 a esta cuenta mayor. Entonces yo vuelvo y recuerdo que esta cuenta, que es una cuenta por pagar, pertenece al pasivo. Y aquí en este esquemita aprendimos que si a un pasivo yo le hago un registro en la columna del debe, ese pasivo se disminuye. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a traer el valor que tengo aquí de la columna del debe registrado en el libro diario, ¿sí? Y vamos a totalizar para mirar si se disminuye o no, ¿sí? Efectivamente, cuando me ubico aquí para sacar el saldo, entonces encuentro que tenía una cuenta por pagar de 631, pero también hay débitos del mismo valor, o sea que el valor me queda en cero, ¿sí? Ahí ya cancelé este valor y ya lo trasladé a las cuentas del mayor, ¿cierto? Muy bien, ahí ya hemos cancelado pues la seguridad social. Ahora, cancelemos los aportes que se le retuvieron a los trabajadores con destino al sindicato. ¿Cómo se hace? Miren esto, yo tengo que pensar, esos aportes sindicales para mi contabilidad, para mi empresa, es una cuenta por pagar, es decir, es un pasivo, ¿sí? En este momento ese pasivo tiene un saldo de 20.000, yo lo quiero disminuir. Si yo lo quiero disminuir, tengo que hacerle un asiento en la columna del debe, o sea que tengo que hacer lo siguiente, tengo que registrarle a esta cuenta, ¿sí? Un débito por el valor que yo le debo al sindicato, porque sus afiliados le enviaron 20.000. ¿De dónde salió el dinero? Salió de la cuenta de bancos, ¿cierto? ¿Por qué valor? Pues por el valor que le debíamos al sindicato, ¿sí? Ahora observemos el efecto en la cuenta mayor. Este registro que lo tenemos en el libro diario lo vamos a trasladar acá al libro mayor, entonces lo traigo desde acá. Y lo que hago es que totalizo la columna del debe y miro a ver si efectivamente sí me disminuyó ese pasivo al haberle hecho un débito. Claro, me quedó en cero, ¿cierto? Me quedó en cero. Muy bien. Ese fue entonces el pago de los 20.000 que se les habían retenido a los trabajadores con destino al sindicato. Este lo reubico acá, que como más coherente, y así podemos ver entonces que hemos cancelado
no solamente los valores que le debíamos a los trabajadores, también hemos cancelado los valores que se le debían al fondo de pensiones y al fondo de salud, y también hemos cancelado unos valores que se le debían al sindicato porque los trabajadores habían hecho unos aportes voluntarios vía nómina. Y aquí hemos repasado nuevamente la dinámica de las cuentas, ¿cierto? Hoy hemos reforzado el concepto de las cuentas del pasivo, donde decimos un pasivo cuando se registra algo en una cuenta que pertenece al pasivo en la columna debe, se está disminuyendo. Lo contrario pasa si se hace en la columna del haber. Si registro algo en el haber, en una cuenta del pasivo, se aumenta ese pasivo. Y hoy vimos un detallito interesante con los activos. ¿Sí? Vimos que cuando hacemos registros en la columna del haber en una cuenta de bancos que pertenece al activo, ese activo lo que le ocasiona es una disminución, se disminuye. Muy bien, jóvenes. Así terminamos entonces el análisis de la manera en que se hace la contabilización del pago de la nómina y de asuntos relacionados. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.